El análisis de estabilidad y control estadístico es una herramienta fundamental en el control de calidad. Su objetivo es verificar si un proceso de producción se mantiene estable a lo largo del tiempo o si presenta variaciones fuera de lo normal. Para esto se utilizan los diagramas de control XR, también conocidos como gráficos de medias y rangos. El gráfico X muestra cómo varía el promedio de las muestras tomadas del proceso, mientras que el gráfico R refleja la variabilidad dentro de cada muestra. Si los puntos se mantienen dentro de los límites de control, el proceso se considera estable y bajo control estadístico, pero si alguno de los puntos se sale de los límites, presenta una tendencia anormal que debe investigarse. En el siguiente video apreciaremos cómo podemos utilizar la herramienta de SPS para la elaboración de cartas de control. En nuestro ejercicio se requiere conocer la concentración mínima de grasa de un producto, la cual sea de 1,8%. Asimismo, podemos apreciar en la parte superior cada una de las herramientas con las que cuenta esta aplicación. En la parte inferior observamos dos pestañas, una vista de datos y la otra vista de variables. Siempre nos debemos cerciorar de que nos encontremos inicialmente en vista de variables, donde bautizaremos cada una de las variables con las que vamos a trabajar. En la celda 1 ubicaremos el nombre de subgrupo. Luego, para las demás muestras, las llamaremos de muestra 1 a muestra 4 respectivamente. Muestra 1, muestra 2, muestra 3 y muestra 4. Es importante que al momento de escribir y bautizar la celda lo hagamos sin espacios para que no haya ninguna interferencia. Como podemos apreciar, estos datos se llenan automáticamente. En nuestro caso, deseamos trabajar con las muestras con 2 decimales. En el caso del subgrupo lo haremos con un solo decimal, con 0 decimales, y presionamos la celda y borramos el número 2, ponemos el 0 para que así esta celda, este subgrupo, trabaje con un solo decimal. Siguiente a ello, nos ubicamos en la pestaña de vista de datos y aquí debemos ingresar los datos de nuestro ejercicio. Para tratar de agilizar este ejercicio, yo había realizado los datos en Excel en una tabla. Nos ubicamos en todos los datos, los seleccionamos, control C para copiarlos, luego nos dirigimos nuevamente a la herramienta de SPS, nos cercioramos que sea la que estábamos trabajando, volvemos a vista de datos, nos ubicamos en la celda 1 y control B. De esta forma se pegan automáticamente los datos. Apreciando, los subgrupos solo trabajan con un solo decimal y los demás con 2. Seguido a ello, en la herramienta de analizar, bajamos hasta encontrar control de calidad, donde encontramos un menú, gráficos de control y gráficos de Pareto. En este caso trabajaremos con los gráficos de control, nos cercioramos de que trabajemos en X/RS. La organización de los datos para el ejercicio que se requiere en este video será para subgrupos. Definimos y nos va a salir un recuadro donde cada una de las variables las enviaremos a las etiquetas de este recuadro. La mantenemos seleccionada y la enviamos al recuadro. Asimismo, con las muestras mantenemos presionado. En este caso las enviaremos a muestras y así se etiquetan. Luego nos ubicamos en el botón estadístico. Nuestro nivel máximo será de un 2%. Y como se estipula en el ejercicio, nuestro mínimo será para un 1,8%. Luego se despliega una serie de menús donde
según las indicaciones y especificaciones del ejercicio, lo seleccionaremos para saber cuáles son los índices de funcionalidad acorde a los datos analizados. En este caso vamos a trabajar con CPK y CP. Damos en continuar, luego en aceptar, y así podemos apreciar las cartas de control para las muestras. Podemos ver el límite superior, el límite inferior y los datos estadísticos del ejercicio. Bueno, ahora le voy a hablar sobre el análisis de la carta XR. Como se puede observar, en la carta XR todos los puntos permanecen dentro de los límites de control, sin evidenciar ninguna señal de causas especiales o punto fuera de rango. Esto indica que el proceso es estable y predecible, ya que las variaciones que se presentan son productos únicamente de causas comunes o naturales del sistema. En la carta de medias muestra una tendencia constante alrededor del promedio general, que es de 1,93, mientras que la carta del rango refleja unas variaciones uniformes sin comportamientos anormales. En conjunto, estos resultados permiten concluir que el proceso de medición se encuentra bajo un control estadístico y cumple las condiciones necesarias para continuar con el análisis. Ahora les voy a hablar sobre el análisis del estudio de capacidad. En el estudio de capacidad se obtuvieron los siguientes índices: CP, CPL, CPU y CPK. Estos valores nos indican que aunque el proceso está estable, todavía no es completamente capaz de cumplir con las especificaciones establecidas, que son entre 1,8 y 2. Ya que un CPK menor a 1 significa que parte de la producción podría salir de los límites de tolerancia, sobre todo hacia el límite superior. En otras palabras, el proceso funciona de forma controlada, pero necesita un ajuste, ya sea moviendo un poco la media o reduciendo la variabilidad para que los resultados se mantengan más centrados dentro de las especificaciones y así aumentar su nivel de capacidad. Bueno, en este caso podemos concluir que este proceso de concentración muestra que aunque el sistema es estable en cuanto a la media y la variación, según las cartas XR no es capaz de cumplir consistentemente con las especificaciones establecidas, lo que es límite inferior 1,8% y límite superior 2%. En cuanto a los índices de capacidad, nos muestra que el proceso está descentralizado y refleja una variabilidad mayor al rango de tolerancia, mostrándonos un CP y un CPK menores a 1. Todo esto nos quiere decir que aunque no hayan causas especiales de variación, este proceso requiere ajustes en su centrado o reducción de variación para garantizar que cumpla con el mínimo y máximo de grasa exigido. Muchas gracias.